Viernes, 24 de mayo de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 2028820. Tipo, aislada. Abogado patrono. El designado en términos del artículo 120 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, carece de facultades para interponer el incidente de gastos y costas. Hechos: el abogado patrono presentó un incidente de gastos y costas que el juez natural declaró infundado. El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia interlocutoria, al estimar que carecía de legitimación para plantearlo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el abogado patrono designado en términos del artículo 120 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, carece de facultades para interponer el incidente de gastos y costas. Justificación: esa acción accesoria constituye el ejercicio de un derecho y no versa sobre una cuestión de índole procesal, toda vez que trasciende de manera directa y personal a la esfera jurídica de quien obtuvo esa prestación, por ser la base de la litis incidental, aunado a que de una interpretación sistemática de los artículos 129, 130 y 139 del citado código, se advierte que el derecho a las costas es una prerrogativa destinada al titular de ese beneficio, por lo que el abogado patrono no puede disponer ni fijar la forma en que debe cuantificarse ese derecho y, por ende, la instauración del referido incidente excede sus facultades. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 2 de 3. Registro digital, 2028825. Tipo, aislada. Competencia por inhibitoria entre órganos de distinto fuero. Cuando el requerido la acepta y la persona actora se inconforma con ello, procede a remitir los autos al tribunal colegiado de circuito correspondiente para que resuelva el conflicto. Hechos: una persona juzgadora de distrito estimó que era competente para conocer de una demanda, por lo que requirió a la de primera instancia local a cargo del asunto, a fin de que dejara de conocerlo, quien aceptó la inhibitoria planteada y notificó a las partes dicha resolución. La actora manifestó su inconformidad, motivo por el cual se remitieron los autos al tribunal colegiado de circuito correspondiente para que conociera de la cuestión de competencia. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el órgano local requerido acepta la competencia por inhibitoria planteada por el federal y la persona actora se inconforma con ello, procede a remitir los autos al tribunal colegiado de circuito correspondiente para que resuelva el conflicto. Justificación: el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para que se presente una controversia competencial entre tribunales debe existir entre estos un desacuerdo sobre ese presupuesto procesal. Por su parte, el tercer párrafo del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone: luego que el tribunal requerido reciba el oficio inhibitorio, acordará la suspensión del procedimiento, y en el término de 5 días, decidirá si acepta o no la inhibitoria. Si las partes estuvieren conformes al ser notificadas del proveído que acepte la inhibición, remitirá los autos al tribunal requeriente. En cualquier otro caso, remitirá los autos a la Suprema Corte, comunicándolo así al requeriente, para que haga igual cosa. De ahí que si una de las partes se opone a la declaratoria de inhibitoria, se actualiza la hipótesis comprendida dentro de la expresión, en cualquier otro caso, que contiene el citado precepto legal y deben remitirse los autos al tribunal colegiado de circuito correspondiente para que resuelva cuál órgano es competente, en ejercicio de la facultad delegada conferida. Conforme al Acuerdo General número 1/2023, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante el Instrumento Normativo de 10 de abril de 2023 en su punto quinto, fracción 3. Sin que sea óbice la tesis de jurisprudencia 1A/J 60/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, competencia por inhibitoria, inexistencia de la, por falta de resolución de los tribunales de segunda instancia, legislación procesal del Estado de Aguascalientes y del Distrito Federal, toda vez que dicho criterio no resulta aplicable, ya que se refiere a cuando la competencia por inhibitoria se da entre juzgados pertenecientes a distintas entidades federativas con la misma jerarquía, siendo que cuando el conflicto se presenta entre una persona juzgadora federal y una local, es innecesario que el tribunal de alzada de este último fuero decida si confirma o no la determinación de su inferior, respecto de la aceptación de la inhibitoria, pues dicha resolución no tendría el alcance de vincular al órgano federal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 3 de 3.
Registro digital, 2028857. Tipo, jurisprudencia. Tercero extraño en juicio de prescripción positiva. Posee interés jurídico en el amparo indirecto si se ostenta como legítimo propietario para reclamar la falta de emplazamiento a dicho juicio civil. Hechos: 2 juzgados de distrito conocieron de juicios de amparo en los que las partes quejosas ostentaron la legítima propiedad de bienes inmuebles y reclamaron su falta de llamamiento a los juicios de prescripción positiva en los que se disputaba la posesión de dichos bienes. Ambos juzgados determinaron que carecían de interés jurídico para acudir al amparo. Las partes interpusieron recurso de revisión y los respectivos tribunales colegiados de circuito llegaron a conclusiones distintas al resolverlos, pues uno de ellos concluyó que la parte quejosa sí tiene interés jurídico para promover juicio de amparo en contra de la falta de emplazamiento porque el propósito del juicio de prescripción positiva es declarar en favor de alguien la propiedad del bien. Mientras que el otro tribunal colegiado determinó que el tercero extraño carece de interés jurídico porque la sentencia emitida en dicho juicio no contiene un mandato de ejecución sobre sus bienes, ni declara la nulidad del título con el que se ostenta con dicha calidad. Criterio jurídico: la persona que se ostenta como legítima propietaria de un bien inmueble sí tiene interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo indirecto, como tercero extraño al juicio, la falta de emplazamiento en el juicio civil de prescripción positiva que pretende dilucidar la propiedad de dicho bien. Justificación: la finalidad de los juicios de prescripción positiva es adquirir el derecho real de propiedad respecto de un bien inmueble, mediante la posesión pacífica, continua, pública y en concepto de dueño por el tiempo que establezca la normativa aplicable. La sentencia emitida en estos juicios civiles se traduce en un título inscribible en el registro público de propiedad, que comprueba la titularidad del derecho de propiedad del inmueble, el cual puede ser oponible a terceros. Por otro lado, el artículo 5, fracción 3, de la Ley de Amparo detalla que las personas extrañas al procedimiento que tengan un interés contrario al del quejoso tienen el carácter de tercero interesado para efectos del juicio de amparo. En atención a lo anterior, los juicios de prescripción positiva generan importantes molestias a quien resulte ser el legítimo propietario del inmueble. Esta situación es suficiente para afirmar que se debe reconocer el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto a quien se ostenta como propietario, y lo acredite con un documento fehaciente, y no fue llamado al juicio de prescripción positiva, para que esté en posibilidades de plantear una afectación a sus derechos humanos de audiencia y defensa previstos en el artículo 14 constitucional. Considerar lo contrario, esto es, que la persona que se ostenta como legítima propietaria del inmueble no cuenta con interés para reclamar en el juicio de amparo indirecto la omisión de comparecer al juicio de prescripción positiva, generaría mayor inseguridad jurídica sobre el bien inmueble en disputa, pues pasará más tiempo sin que se tenga certeza sobre el verdadero propietario. Primera Sala.